Muy bien, tarde de, el día miércoles, perdón, sí, perdón, día martes, promediando la semana. La noticia de última hora dice que señala que el gobierno cumplirá con la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, tal como hoy sentenció la Corte Suprema de Justicia, que se tomó su tiempito sobre esto. Yo creo que de haber corrido a Asper de la campaña, pese a que es inocente, según el presidente, un alegato bastante insólito, porque si no, ¿por qué lo corre? Tiene que ver con encuestas que daban muy mal y con este dato que tenían de que la Corte efectivamente iba a pedir, solicitar la extradición a Estados Unidos con la que el gobierno, para Milei, para tratar de sacarse el tema, como él dice, borrón y cuenta nueva, bueno, no hace más que cumplir con el fallo de la Corte, no queda ninguna duda que tiene que proceder así políticamente más allá de lo legal. Desde lo legal y también hablando un poquito de otros temas, de liderazgo y demás, vamos a dialogar con nuestro especialista en materias judiciales, el doctor Daniel Kipper, un afamado hincha rioplatense, candidato presidencial en las elecciones del 1 de noviembre próximo, que ya nos espera por allí. Daniel, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Bueno, la Corte sentencia y Milei cumple, digamos, algo así, no sé. Sí, la Corte finalmente dictó el fallo haciendo lugar a la extradición de Fred Machado a Estados Unidos y el gobierno entiendo que ha sacado un comunicado Sí. expresando que va a cumplir con la extradición de Fred Machado. Poco lenta la Corte, ¿no? Bueno, la Corte tiró la pelota afuera porque antes de dictar este fallo pidió información complementaria, porque los abogados de Fred Machado habían presentado hace un tiempo un escrito diciendo que había salido un fallo que favorecía a su consorte de causa en Texas. Entonces, que hoy había perdido interés el pedido. Ujú, La Corte pidió información, la Embajada de Estados Unidos respondió que mantenía el interés y que la información aportada era inexacta, ¿no? ujú, ujú. Pero eran De modo típicas, que, sí, de modo que, eran típicas maniobras dilatorias de un abogado, o porque digo, se critica mucho a la Corte por la dilación en tomar una decisión, ¿no? No sé si bueno, corresponde, digo, en principio. los abogados tenemos el deber en Sí, general claro, de plantear sí, todos los claro, recursos a nuestra disposición en defensa sí, claro. de nuestros asistidos, siempre y cuando sean dentro del marco de la legalidad y de la ética. Ujú, ujú, sí, sí. Bueno, así que Machado camino a los Estados Unidos y bueno, un poco el gobierno se la vio venir y yo digo, digamos, un poco la información e intuición que tengo que en función de esto también, más allá de que los números, obviamente las encuestas no daban bien para remontar los 13 o 14 puntos de la elección de septiembre en Provincia de Buenos Aires, con Esper de primer candidato, eh, tomó finalmente y demoradamente cartas en el asunto y por eso lo desplazó. También está el tema electoral, ¿no? Que las boletas, que sí, que no, para alguien que habla tanto en contra del Estado y el gasto público, hay que ver ahora si, digo, el partido político, la Libertad Avanza, difícilmente uno crea que va a correr con el gasto, difícilmente creo que también la justicia electoral determine que se reimpriman las boletas. Bueno, todo un tema, ¿no? A partir de este nuevo sistema electoral que impone la boleta única a nivel nacional, ¿no? Sí, ahí tenemos que diferenciar dos temas Ujú, que si bien los va a resolver el juez, son diferentes. Uno diría que es el operativo, mm, que es un poco lo que vos me estás planteando. sí. Si hay tiempo para imprimir las boletas y si hay Ujú, presupuesto para imprimir las boletas. sí, Recordemos que hace poco el presidente Milei reenvió al Parlamento una ley pidiéndole que le aclare de dónde iba a sacar los fondos, porque manifestaba que no tenía presupuesto. sí. Y visto el costo que tiene de volver a imprimir las boletas y su distribución, entonces también cabe preguntar si hay presupuesto para esto. Se habla de unos 15 millones de dólares de costo Ujú, en un país y en un gobierno que está ajustando en medicamentos, en salarios, en jubilaciones, etcétera. Es una suma de dinero importante y contradice
la posición del gobierno de ajustar gastos, ¿no? Pareciera que el ajuste a veces sí y otras veces no tanto. Y por otro lado está el tema de la legalidad del reemplazo. Sí. Si uno se ajusta a la letra fina de la ley, el reemplazo debería ser el primer suplente del mismo género, que sería Sebastián Pareja, en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, no en Diego Santilli. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué pareja? Porque la ley habla de que debe ser reemplazado por el primer suplente del mismo género. Ah, directamente suplente, no al que sí, no al varón o Bueno, al hombre que le sigue por la lista, que eso, Santilli está tercero, sino el suplente. Ah, ok, ok. con Diego Santilli hay un Mm, corrimiento de la sí, sí, lista. sí, se entiendo, sí. En cambio, lo que la ley dice en verdad, en la letra chica de la ley dice que Ujú, debe ser el primer suplente. Es cierto que el decreto reglamentario abrió la puerta al corrimiento, pero ujú, es un tema que, bueno, deberá resolver el juez. En mi interpretación debería ser el primer suplente, ¿no? Y no se aceptaría un corrimiento, ujú, pero admito que desde el punto de vista político es lógico que un partido en estos supuestos eleve a la figura que tiene más destacada, ¿no? Que sí, en este caso Santilli, sí. Hay parece ser otra, Diego Santilli. hay Y otra otra interpretación, sí, lectura, perdón, y sí. otra lectura política que se puede hacer también de este momento es el error y la falta de confianza de Mauricio Macri en sus propias fuerzas. Porque si hoy hubiera una lista distinta en la provincia de Buenos Aires a la de la Libertad Avanza, formada por gente del PRO, otra suerte hubiera corrido esa lista, totalmente independiente de estos avatares políticos de expert, y seguramente hubiera capitalizado y se hubiera fortalecido Mauricio Macri, porque hay un voto claramente de derecha o no peronista Sí, o sí, sí, sí. antiperonista, ¿no? Ahí el tema es que Macri mucho no domina el partido, de las bases a la dirigencia lo tiran para el lado violeta, por ejemplo, armadores o grandes actores de la provincia de Buenos Aires. Este par de runflas de Santilli y Ritondo es lo que lo han llevado a esto, han negociado esto, y Macri le quedó poca margen de maniobra en definitiva, o digo, tampoco tiene tanto control como algunos pueden creer. Hay No, otra no, interpretación. el Sí. político debe saber que a veces hay que dar las batallas contra la corriente, Ujú, ¿no? Y, ujú. si no, es un oportunista. Mm. Hay otra interpretación que marca que el tema de paridad de género se aplica sobre todo para la debilidad, entre comillas, de la mujer en estos casos y que no nos permite el cambio de lugares porque se protege Karen Reijard, nada menos que Karen Reijard quedaría como primera de la lista. Digo, el problema hubiera sido si una mujer hubiera renunciado, se hubiera enfermado, hubiera fallecido y en ese caso sí habría que haberla cambiado por una mujer. Acá como que salido expert se mantiene el tema paridad de género en tanto una mujer es la que encabece, ¿no? Esa Bueno, es otra interpretación que también se hace, con lo cual no habría que adelantar a Santilli. Obviamente no van a... la Sí. reforma fue por en paridad de género, y en el caso de una mujer es claro que debe ser reemplazada por otra mujer, y en este caso es un hombre, no es una mujer. No, Por pero que tanto, que el tema de la paridad se hizo con el tema de mirando el tema de las mujeres, para que haya más mujeres en las listas. correcto, correcto, pero en este caso es un hombre, con lo cual no se da esta hipótesis, pero igualmente la letra de la ley es clara. El primer suplente del mismo género. Expert es varón, puede reemplazarlo, debe reemplazarlo el primer suplente varón. El primer suplente de la lista de la Libertad Avanza es una mujer. No recuerdo el nombre ahora, lo busqué Ujú, más temprano. ok. Y el Es una primer varón mujer. es Agustín Romo. Y no, el primer varón, Sebastián Pareja. Ah, perdón, Sebastián Pareja, Sebastián Pareja. Sí. Bien, de Y, acuerdo. y también lo que marca la fragilidad de poner una mujer poco representativa como en la segunda candidata a diputado, Bueno, sí, que no se animan a llevarla de primer candidata o de bastonera del partido, ¿no? ni hablar, ni hablar. Eh, Me parece que cuando uno le abre las puertas
al género, tiene que buscar mujeres representativas de la expresión política del partido. Bien. Bueno, usted escribió y publicó allí ahí en Twitter un último trabajo, un último análisis titulado El precio del poder, que habla un poco, bueno, nada, del poder, de la dirigencia, de la corrupción. Bueno, a ver, lo escucho, Daniel. Sí, escribí sobre algo que nadie dice con todas las letras, pero que todos lo saben. En cada campaña electoral se habla en puertas sin picaporte, puertas que dan a pasillos donde no entra el sol, y por esas puertas se cuela el dinero que no tolera la luz, ese dinero que viaja de noche, que no tiene ideales ni lealtad, pero siempre encuentra un bolsillo. Entra como un susurro y se queda como un pulpo, porque detrás de cada puerta hay tentáculos, a veces del crimen organizado, a veces de corporaciones que aprendieron que invertir en políticos sin moral es negocio más seguro y más rentable que el oro, y eso que el oro hoy está en un valor récord, Ujú. así todo lo afirmo, y Sí. así vemos cómo nace la corrupción, no en el poder, sino en su preámbulo, en el camino hacia él, en el primer apretón de manos, en la primer sonrisa financiada con dinero cuyo origen no se puede justificar. La corrupción efectivamente comienza mucho antes que de la elección, cuando la conciencia de algunos candidatos se vende antes del juramento, cuando el alma se arrienda antes del discurso, cuando el voto, que todavía es promesa, y el candidato ya tiene dueño. Y ahí está la raíz de la corrupción, en la forma en que se financia la política, en esa carrera donde el dinero corre más rápido que las ideas y donde el que no acepta la plata queda marginado con el cartel de ingenuo. Y el dinero oscuro no compra solamente carteles o avisos publicitarios. Fundamentalmente compra conciencias, compra voluntades, compra silencios. Un dirigente que llega al poder debiendo favores ya no gobierna, obedece. Por eso la corrupción no es un acto, es un ecosistema, una suerte de bosque donde los árboles crecen todos torcidos porque el suelo está podrido. Y ese mismo mal, lo señalo en mi artículo, Ujú. que con otros nombres, con otros rostros, también se filtró en los clubes de fútbol, porque también en los clubes de fútbol tenemos el problema de cómo financiar las campañas políticas. El fútbol es esa patria sin fronteras, donde uno cree encontrar pureza, pero también vemos que hay intereses oscuros, contratos y representantes que deciden quién juega, quién se vende, quién se calla. Y en los clubes donde la pasión debería ser el único motor, también circula el dinero que huele a cloaca y no a tribuna. Empresarios enquistados en negocios deportivos, representantes que deciden quién juega y quién se vende, quién se calla. Y algunos me critican a mí que estoy en campaña, me lo dicen sin pudor, que tengo una campaña austera, que gasto poco dinero y tienen razón. ¿Y eso es una crítica? Sí, el otro día un periodista me criticó por eso. Y gasto poco porque la independencia no tiene Tiene poco, precio. claro. Mm. Porque en el fútbol como en la política, el que paga con su conciencia no paga con su bolsillo, sino que paga con el tuyo. Deja una factura Ujú. en el bolsillo de cada votante. Y yo prefiero gastar menos, pero dormir tranquilo. Prefiero no deberle nada a nadie, porque el día que el dinero decida, la pasión se convierte en una mera mercancía. Y si un candidato necesita millones para que lo escuchen,
su mensaje deja de ser suyo. Cuando el voto se compra con el marketing, la democracia se vuelve un espejismo que se apaga el día después de las elecciones. Y el votante, ese que aplaude y sueña, se queda solo, esperando que algún día la política vuelva a ser servicio y no espectáculo. Por eso yo insto a la gente a una gran reforma que empieza en su análisis y mirada sobre los candidatos. Deben aprender a mirar quién habla y quién lo sostiene detrás cuando habla. Preguntar de dónde viene cada centavo que financia las campañas políticas, qué favores trae consigo, qué intereses esperan cobrarse después del acto electoral. La política, al igual que en el fútbol, se ha llenado de hombres que hipotecan el futuro y venden su alma, como Ujú, si fuera un saldo de temporada. Y si no cerramos el paso a estas prácticas, seguiremos eligiendo no a los mejores, sino a los mejor financiados, incluso viniendo el dinero del narcotráfico como ocurre en este caso. Entonces no se trata de nombres, se trata de un sistema que ha convertido la representación en servidumbre y una democracia endeudada no gobierna, obedece. La política y el fútbol necesitan menos aventureros y más convicciones, menos dinero oscuro, más luz pública, porque solo así volveremos a creer, no en los que más gastan, sino en los que más sueñan y más proyectan. Y cuando esa aurora llegue, cuando la verdad recupere valor de moneda, recuperaremos y recordaremos la dignidad, como el amor a una camiseta, que no se compra ni se vende, sino que debemos honrarla. Y yo escribí sobre fútbol, pero vos y sí, muchos sí, sí. lo asociaron con el caso Expert. Sí, sí, eso es lo interesante. Uno usted está en campaña, efectivamente, como dice, para ser presidente de River, pero uno claramente puede trazar líneas paralelas entre candidatearse, ser un dirigente político con aspiraciones, o ser un dirigente, perdón, ser un dirigente con aspiraciones en materia de un club deportivo y demás, o también tener aspiraciones políticas o estar en el arte en el arte, entre comillas, de la política, no totalmente. Se aplica a unos y a otros, ¿no? Digamos, un tema de poder, de transparencia, de cómo uno trata de escalar honestamente y demás, ¿no? Sí, sí, vos sabés que en el fútbol también llegan ofertas de dineros a cambio de futuros favores en caso que uno llegue al gobierno ¿Y y de qué uno debe, tipo? A ver, ¿de qué tipo de y proveedores? uno debe ¿De rechazarlo. qué estamos Uno debe, hablando? ¿De intermediarios? ¿De qué estamos? Cuéntenos un poquito, a ver. gente que ofrece dinero para financiar una campaña a cambio de ser quienes compren y vendan futbolistas el día de Mm, mañana, por ejemplo. intermediación, sí. Negocio, y si los hay, y por eso mi promesa de expulsar del templo del fútbol a todos los mercaderes. Sí. Me gustaría hacerlo también en el país, pero soy un político deportivo, no soy un político nacional. Pero todos estos que lucran con la pasión de la gente, que la dejan a un lado y se enriquecen con ella, la gente tiene que empezar a reconocerlos y a saber, hemos visto campañas en River en donde los candidatos decían públicamente gastamos casi 10 millones de Sí, dólares en una sí, campaña política. sí. No hasta ahora en la de este año. Sí, 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 sí. Pero en Mm. otras campañas hubo candidatos que reconocían gastos semejantes y realmente son sumas muy importantes. Vos pensás que todo el problema que tiene Spert por 200.000 dólares, Sí, que ya tampoco fueron 200.000, ¿no? Pero bueno, en principio serían 200.000, sí que parece poco al lado de... ¿Y de dónde salen esos 10 millones? Todos esos millones de dólares para solventar una campaña, ¿de hoy, dónde hoy salen? ¿No? Fred, Bueno, ahí está, hoy ¿no? Fred Machado habla de que fue casi 1 millón, Sí, según sí, sí, escuché. sí. Hay versiones periodísticas Pero, hablando de 1 millón, algún adelanto, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, pero obviamente las campañas políticas tienen un costo importante. Nosotros nos financiamos con dinero propio, con dinero de nuestros apoyos y de nuestros candidatos, ujú, y obviamente tenemos el límite de la racionalidad.
a partir de cierto monto deja de ser una vocación de servicio para transformarse en una inversión económica que Mm, de alguna manera va a buscar recuperar el dinero gastado. claro. Por eso nosotros hablamos con la gente, tenemos campañas austeras, y un periodista el otro día en sus redes sociales me cuestionaba justamente por ese tema. Claro, usted podrá decir, me encantaría tener más fondos para hacer la campaña, pero me manejo con honestidad y transparencia y rechazo, o no, no quiero de cosas sucias y en algunos casos puedo llegar a rechazar algún tipo de aporte, con lo cual digo, no hay un demérito, hay una debilidad intrínseca si se quiere, pero una debilidad entre comillas que deviene de la transparencia y la honestidad, ¿no? Y cuando vos ves cómo están conformadas, en el caso de River, algunas listas, te das cuenta también los intereses subalternos que existen. ¿Está Hay hablando una solo del lista, oficialismo o en otras listas también, estamos otras de las no, de la estoy oposición? hablando de otras listas. Ah, ujú, ujú. Una lista lleva, por ejemplo, a una persona que compra y vende jugadores como su medio habitual de vida. A ver, Eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? A ver, sí, entonces. un agente FIFA Sí, que lo fue por lo menos hasta el 2019, que fue, yo lo encontré el registro del 2019, sí. no tengo registros posteriores para verificarlo, Ujú, pero se dedica y está inscrito como agente FIFA sí. para comprar y vender futbolistas y es candidato a vocal en la comisión directiva de River. Y ustedes como Incluso, candidatos, perdón, ustedes como candidatos tienen que blanquear los aportes, o sea, cómo consiguen recaudar los gastos, digo, ¿cómo no, es no, eso? eso no está blanqueado en modo alguno. Debería haber un sistema de publicidad oficial del club, con Mm, una mm, paridad para todos los candidatos, para que cada uno pueda expresar sus ideas, pero suelen aparecer estos personajes que ujú. gastan dinero de diversas maneras, algunas visibles y otras no tanto, ¿no? O sea, a ver, en política, yo mañana me dedico a la política y tengo que blanquear parte de los problemas de Spar también devienen de esto. Le está diciendo que estos 200.000 fueron a mí, pero no a la campaña. El jefe de campaña dice que sí, que no entraron a la campaña, entre otras aristas. Ahora, en los clubes, y esto es superior a River, excede a River, si yo mañana, Fernando Mauri, me presento como candidato en River, no tengo tengo una campaña enorme bancada por representantes, por grandes empresas interesadas o contrataciones futuras o futuros proveedores, no toque demostrar si oficialismo, si oposición, en Nadie, River, en los nadie clubes, te pide, nadie me pide nada. nadie te pide rendición de cuentas, Y eso usted lo está como proponiendo, por tampoco ejemplo, que sí, que eso variara a partir de la próxima elección. Como tampoco se le pide que rinda cuentas a los dirigentes. Vos pensás que gastan fortunas los dirigentes de Sí, los claro. clubes Sí, sí. y no rinden cuentas. Presentan balances escuetos donde hay cifras globales que son más una declaración jurada, no muestran la documentación respaldatoria, no se la muestran incluso a los representantes de socio o a la comisión fiscalizadora, ¿no? Bueno, pero ahí hay casi un engaño, digamos, ¿no? Porque en realidad debería haberlo y si se dice una reducción de gasto, digo, hay una especie Bueno, en el año 2007 yo presenté dos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, Sí, uno de ellos precisamente para obligar a los dirigentes de los clubes a rendir cuentas de manera formal total. y completa e integral a los socios de los clubes, que Ujú. hoy se puede hacer con mucha facilidad, Sí, sí. que nosotros nos comprometemos, forma parte de nuestra campaña, Ujú. publicar los balances Sí, sí, en la digitalmente, web, en la web, sí. publicar los movimientos económicos y la documentación respaldatoria. Para eso sirve el avance tecnológico. En 2007 y cambio, pasó algo, no fructiferó eso, lamentablemente. no, No nadie quiso interesado. tratar el tema. Sí, sí. Qué Eh, raro. Sí, y sí, sí, no digo que hubieran aprobado mi proyecto, pero no, digamos, bueno, obviamente, el pero tema de la transparencia en el manejo de dineros ajenos es un tema importante, como totalmente. para que algún diputado hubiera tomado y recogido el guante, pero no lo hizo. Mm, En tiempos en que vos recordarás que se peleaba públicamente por comisiones exigidas por la Barra Brava, que fueron a sí. la casa de un representante a pedirle dinero, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces es un tema que el fútbol tiene pendiente. Es decir, somos una asociación civil y tenemos que rendirle cuentas a cada socio de cada centavo. Si somos socios no puede haber secretos entre nosotros. Y lamentablemente esto no ocurre, ¿no? Vos Mm. fijate que las obras que se hicieron en el Estadio Monumental tuvieron un costo de 250 millones de dólares. El presupuesto inicial era de 25. Luego lo ampliaron a 45 y ahora llegaron a 250. Como 250. Hicieron, De sí, 200. 25 a 2, de 25 a 250, 10 veces más. Sí, sí, sí. Y no sabemos cómo está conformado ese gasto, nos enteramos porque fue una declaración que hizo el candidato oficialista. Y el Estadio Único de La Plata, si queremos tener un Sí, parámetro para sí, sí, comparar, tuvo sí, un costo total de 80 millones. Y en River se hicieron básicamente en las cuatro tribunas inferiores, porque el resto es obra de Antonio Liberti, de Julio de sí, Grossi, de sí, Roberto sí, Pardo, de Rafael Aragón, que fueron los presidentes que hicieron las etapas del magnífico estadio que tenemos, ¿no? sí, sí. Buah, Mm, la verdad que sí. Por eso. Hay tanto para transparentar y tan poca gente que quiere transparentar, ¿no? Es un problema, es un tema, ¿no? Sí, y por eso se está perdiendo el modelo de club deportivo histórico, Mm, el que nos legaron los socios fundadores y hoy está siendo reemplazado y contra eso estamos luchando por un modelo corporativo. Tenemos dirigentes que hablan de marca, vamos a potenciar la marca, dice el candidato oficialista, y yo le digo, vamos a potenciar el fútbol y los deportes de River. potenciar la marca River, pero que somos un merchandising. Parece. Eh, Le hablan a los mercados y nosotros le queremos hablar al socio y a la gente. Donde había gimnasios, hoy hay restaurantes u oficinas comerciales. No, y el socio de River no tiene un espacio para practicar actividades deportivas, sociales o culturales. Incluso donde hay canchas al día de hoy, han proyectado un estacionamiento que venden la cochera por 10 años a $30.000. Sí. Imagínate cuántos socios de River pueden realizar semejante gasto. Apuntan simplemente a una élite que puede darse el lujo de pagar semejante cifra, pero no es algo ni popular ni masivo. Mm, Obviamente River necesita tener estacionamiento, pero la solución es mucho más simple y más global, que es un estacionamiento subterráneo, aprovechando las 2 hectáreas que tiene River en el barrio de Núñez, y eso va a permitir que gran parte de los espectadores vayan a ver un partido con su auto y lo estacionen debajo del Monumental, y de esa manera solucionar problemas de seguridad y un montón de cuestiones que afectan al barrio también por el movimiento de gente, ¿no? mm, Pero acá se apunta a una élite. Los chicos que vienen de barrios del Gran Buenos Aires, en micros, porque los partidos empiezan 9:30 de la noche y no hay medio de transporte, vienen en micros que alquilan, son detenidos por la policía, los hacen bajar, los colocan contra una pared, los requisan y a mm, veces pierden las pertenencias. Ahora, si alguien llega en un Mercedes-Benz y estaciona en la cochera de $30.000, ahí no tiene problema, nadie lo revisa y nadie lo requisa y nadie le hace perder el tiempo, ¿no? Chicos que por tomar un Fernet en Avenida del Libertador a pocas cuadras del estadio tienen derecho de admisión. En cambio, los palcos se puede tomar alcohol sin problema. Es decir, esta es una concepción elitista la que estamos viviendo hoy en River, donde la tecnología se ha implementado para vigilar y castigar y no para estar al servicio de la gente, ¿no? mm, Vos para poder transitar de una dependencia, de una instalación del club a otra, tenés que pasar por molinetes, previamente tenés que haberte anotado por River ID, haber pagado para usar el servicio y si no, no podés ingresar.
sí. Entonces se da el caso, un amigo me dice, Daniel, estoy en los quinchos y yo tengo que ir a la computadora, anotarme, pagar, simplemente para darle un abrazo. Y esto no forma parte de una vida de un club deportivo. Es decir, tiene que haber libertad de desplazamiento, libertad de movimiento y ámbitos de recreación y de vida social, ¿no? Y esto se está perdiendo. Mm. Bien, ¿cuántas listas compiten en River, Daniel, para el 1 de noviembre? La del oficialismo, ¿cuántas están como usted en la oposición, digamos? No, no, hay cuatro listas oficialistas y una lista ¿Cómo? opositora que es la nuestra. ¿Cuatro listas? Hay tres para oficialistas, digamos. Sí, sí, son las listas colectoras que suele colocar el oficialismo para confundir al votante, pero si vos te fijas cómo han votado en la asamblea, en la comisión directiva y en la comisión fiscalizadora, y lo que han hecho han sido oficialistas. Y no lo digo yo, lo dijo Jorge Brito, que le agradeció hace poco que en comisión directiva todo se aprobó por unanimidad. Y algo parecido en la comisión fiscalizadora. ¿Cuál es la función que tiene la minoría? Preguntar, fiscalizar, plantear proyectos alternativos. Nada de hecho de eso han hecho. Por el contrario, han acompañado permanentemente. Hoy las reuniones de comisión directiva son una mera formalidad. Tan es así que el viejo estatuto nos obligaba a juntarnos cada 15 días en reuniones de comisión directiva Ujú, y ahora son trimestrales con la reforma estatutaria hecha por Jorge Brito e incluso tampoco hace falta que sean presenciales, se pueden hacer por Zoom. Date cuenta que son meras formalidades, hay que convocar a la comisión directiva porque es una formalidad mm, simplemente, ¿no? Para sí, discutir, para debatir, para analizar el futuro institucional. bien. Bien, Daniel, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Fernando. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Daniel Kieper aquí, nuestro columnista radial en materia judicial, hablando, bueno, empezamos con el tema de la extradición de este acusado de narco que bancó la campaña Esper, Fred Machado, seguimos, también metimos el tema listas, ahí Daniel que decía que a su juicio su interpretación es que, en este caso de Sebastián Pareja el nombre, el primer suplente del mismo género, hombre de la lista de diputados nacionales de la Libertad Avanza, debería ser el reemplazo de Esper y no Santilli en este caso, como está propugnando el gobierno. Hablamos también, ¿no? Se habla de 15 millones de dólares de la enormidad de un gobierno que dice cuidar o ajustar el gasto público y lo que le saldría al erario, ¿no? ¿Lo podría poner gente de la Libertad Avanza? No creo. Soy un utópico, yo también. Y seguramente Daniel también en este caso lo tendría, lo que saldría en un medio, como decía Daniel, de un gobierno que ajusta en jubilaciones, medicamentos y salarios, habría un gasto porque el gobierno se demoró, porque lo hizo último momento, porque si lo hubieran hecho una semana antes, esto se hubiera podido evitar. Estamos hablando de una reimpresión de boletas llegado el caso. Y la última definición de Daniel en el tema de elecciones en River, más allá de toda la columna que también hemos publicado en nuestra web, pueden acceder www.abordajes.blogspot.com, ahí está el último trabajo de Daniel que tiene que ver, como decía yo, con liderazgo. Daniel lo tituló liderazgo, transparencia, cómo llegar, digamos, arriba en términos de poder, pero honestamente lo llamó, lo tituló El precio del poder, Daniel, en sus redes sociales y ya lo hemos subido también a nuestra web Abordajes. En la última definición de Daniel sobre las elecciones de River fue fuerte, no le preguntaba yo cuántas listas había, porque la verdad que yo no estoy en el día a día, hoy día no soy socio tampoco. Cuando nació mi hija dejé de ir a la cancha, así que ya hace casi 11 añitos que no piso, más de alguna invitación a la cancha o el Monumental. Y decía que en River hay cuatro listas oficialistas y una opositora que es la que él lidera para los comicios del próximo 1 de noviembre. Muy bien, seguimos. Mañana nos encontramos aquí a la tarde con el economista Hernán Neira para hablar un poquito del panorama o el escenario económico. Bye bye amigos, la seguimos pronto.